En el último día de este particular y largo año 2020, quiero compartir con ustedes el nuevo video de la saga que hemos dedicado a la programación. Hoy día vamos a aprender a trabajar con el factorial de un número. Vamos a ver qué es, en qué podemos utilizarlo y, lo más importante, cómo podemos llevarlo a código. Si no sabes de qué se trata, quédate aquí en Ciencia Comedy, tu canal de la libre expresión y diversas manifestaciones del conocimiento. Bienvenidas y bienvenidos. Muy bien, lo primero que tenemos que ver es que en la literatura el factorial de un número se identifica con el símbolo de exclamación. Y si quisiéramos una definición, podemos decir que el factorial de un número entero positivo es el producto de todos los números naturales anteriores o iguales a él. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la tabla que apreciamos acá, en la primera columna tengo una serie de números y en las siguientes tengo una definición de qué es lo que significa el número factorial, a qué es equivalente y finalmente el resultado. Entonces, por ejemplo, cuando el número es igual a 2, eso es lo mismo que decir 2 por 1, o es lo mismo que decir 2 por 1 factorial, y el resultado de eso es 2. Cuando el número es igual a 3, es lo mismo que decir 3 por 2 por 1, o bien 3 por 2 factorial, cuyo resultado es igual a 6. Y así para cada número. Por ejemplo, si quiero ver cuál es el factorial de 5, eso es lo mismo que decir 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O es equivalente a 5 por 4 factorial, cuyo resultado es 120. Entonces vean acá que el factorial de un número crece de manera muy rápida y ya el factorial de 7 es 5040, porque es 7 por 6 factorial, o lo mismo que decir 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, esto que está acá, asociado a la definición, se puede representar por esta fórmula. El factorial de n es igual a n por n menos 1 factorial. Por ejemplo, reitero, si n vale 5, por ejemplo, el factorial de 5 es n por n menos 1, o sea, 5 por n menos 1, o sea, 5 por 4 factorial. Otra cosa importante que tenemos que considerar es que el factorial de 0 y el factorial de 1 siempre va a ser igual a 1. El resultado de eso es 1. Y además, el factorial de los números negativos no existe. ¿Por qué es importante considerar esto? Porque cuando lo llevemos a código, vamos a tener que ponernos en los distintos casos dependiendo del número que ingrese el usuario y ver qué decisiones vamos a tomar en cada caso. ¿En qué podemos ocupar el factorial? Principalmente se ocupa en combinatoria para el cálculo de permutaciones y combinaciones. Pongámonos en el siguiente escenario. Imaginemos que hoy día ustedes tienen una baraja de cartas y de esa baraja sacan los 4 ases de esta baraja. Entonces se podrían preguntar o le podrían preguntar a sus amigos, ¿de cuántas maneras posibles podemos ordenar estas cartas? Entonces, si partiéramos, por ejemplo, con el as de diamantes, en realidad con el as de diamantes podemos ordenar las cartas de 6 maneras distintas. Lo mismo podemos hacer luego con el as de pica, el as de trébol o el as de corazones. Por lo tanto, en el fondo tenemos 24 posibilidades, que es lo mismo que 4 factorial. Si volvemos a nuestra tabla, vemos que 4 factorial es igual a 24. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando yo elijo la primera carta, en este caso el as de diamantes, automáticamente me quedan 3 posibles combinaciones. Luego cuando elijo la segunda carta, me quedan 2, y cuando elijo finalmente la última, me queda solamente una combinación. O sea, es 4 por 3 por 2 por 1. O sea, 4 factorial. De esta manera entonces se puede calcular una permutación rápidamente para usando la función factorial. Por lo tanto, cuando un usuario ingresa un número, vamos a tener que comparar para ponernos en distintos casos, como les comentaba. Si el número es menor que 0, le vamos a tener que pedir al usuario que vuelva a ingresar el número, porque recordemos que el factorial de los números negativos no existe. Entonces acá tenemos dos posibilidades: o que el programa llegue hasta ahí y decirle el factorial de un número negativo no existe, y se acaba, o bien pedirle de una manera más elegante que vuelva a ingresar un número. Y aquí vamos a estar en este ciclo, si vuelve a ingresar un número negativo, hasta que esa condición ya no sea verdadera. ¿Cómo podemos hacer esto? Si tomamos en consideración lo que vimos en los videos anteriores, lo podemos usar con la sentencia while. Si no sabes cómo se utiliza,
pueden encontrar en la descripción de este video el link a los videos anteriores. Ahora, ¿qué pasa si esta condición ya no es verdadera? Vamos a tener que volver a comparar, y si ahora el número que ingresa el usuario es igual a 0 o es igual a 1, tendré que mostrarle un mensaje en pantalla diciéndole que el factorial es igual a 1. ¿Por qué acá pongo un doble igual? Porque estoy haciendo una comparación. ¿Ya? No estoy haciendo una asignación, una comparación. Y finalmente, si esta comparación no es verdadera, significa que el número n es mayor que 1, y solamente en ese caso voy a comenzar a calcular el factorial del número. Ahora, cuando ya estamos viendo código en Python, en realidad es bastante sencillo calcular el factorial porque tiene una función que se llama fact en la librería math. Pero ahora vamos a suponer que esa función no existe y nosotros vamos a construir el código para calcular el factorial de un número a partir de un número n que ingrese el usuario. Y eso lo vamos a hacer en trinket.io utilizando todo lo que hemos visto hasta acá. Ciclo while y las estructuras de control if, else if que vimos en los videos anteriores. Muy bien, vamos entonces a resolver el problema usando los bloques de Trinket. Lo primero que tenemos que hacer es definir la variable con la que vamos a trabajar. En este caso mi variable se va a llamar n. Por lo tanto me voy a variables, voy a crear una variable que se va a llamar n. Y acepto. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es pedirle al usuario que ingrese esa variable, porque de lo contrario no tenemos nada que calcular. Y para eso vamos a ir a texto y al final voy a pedirle que voy a elegir este bloque y voy a poner acá un mensaje: ingrese el número, ¿ya? Y atención, recuerden que esto tiene que ser de tipo number porque el usuario está ingresando un número, no va a ingresar un texto. Una vez que el usuario ingresa el número, recuerden que tenemos distintas posibilidades: que el número sea menor que 0, que sea igual a 0, que sea igual a 1 o que sea mayor que 1. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que el usuario nunca ingrese un número negativo. Y si lo ingresa, tenemos que pedirle que lo vuelva a intentar para que el número al menos sea 0. Y eso recuerden que lo tenemos que hacer con while. Y por lo tanto nos vamos acá a loops, elegimos while y le vamos a pedir que vuelva a ingresar el número. ¿Qué es lo que no queremos que pase? Que el número ingresado sea menor que 0. Por lo tanto, esa es la condición que vamos a poner aquí en while. Y para eso nos vamos a ir a acá y vamos a elegir esto. Entonces, aquí vamos a poner que mientras la variable que ingresa el usuario sea menor que 0, aquí vamos a ir a numbers y vamos a poner 0. Mientras esta condición sea verdadera, siempre que eso pase, le vamos a pedir al usuario que no sea testarudo y vuelva a ingresar el número. Y eso lo hacemos acá, y aquí solo voy a cambiar el mensaje: ingrese nuevamente el número. ¿Ya? Ingrese nuevamente el número. Una vez que esto está resuelto, nos queda ver los siguientes escenarios: cuando el número es 0, es 1, o cuando el número es mayor que 1. Entonces tenemos dos comparaciones. ¿Cómo podemos hacer esos bloques de código? Usando la estructura if-else que analizamos en los videos anteriores. Y eso lo tenemos acá acá. Entonces, cuando queremos armar esta estructura, recuerden que me voy acá a configuración y puedo armar mi bloque ahí. En este caso solamente vamos a ocupar if-else. Bien, la primera comparación entonces es si el número es igual a 0 o el número es igual a 1. Y eso lo puedo construir acá. Acá. Entonces voy a poner acá: si la variable, que en este caso se llama n, es igual a 0, si es igual a 0, o la variable es igual a 1, esto lo voy a duplicar con el botón derecho, ahí, es igual, o n es igual a 1, es igual a 1. Acá nos falta el operador el lógico o, y eso lo tengo acá. Me voy aquí a esta barra de herramientas y elijo esto, o. ¿Por qué no puede ser AND? Porque es imposible que el número sea al mismo tiempo 0 y 1, o es 0 o es 1.
Entonces, en cualquiera de ambos casos, le voy a pedir al usuario, o sea, le voy a mostrar en pantalla un mensaje al usuario que diga que el factorial es igual a 1, ¿ya? Y eso lo podemos hacer acá en text. Voy a elegir print y además le voy a poner un mensaje con esta función, ahí, con este bloque. Entonces, el factorial es igual a 1. Vamos bien, ahora nos falta ver lo realmente importante, qué pasa cuando el número es mayor que 1, cómo finalmente podemos calcular el factorial. Entonces recuerden, el factorial de un número es el número multiplicado por todos los números que lo anteceden. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo podemos ir acumulando esa multiplicación. Cada vez que tengamos que acumular algo, ya sea una suma o en este caso una multiplicación, tenemos que inicializar una variable que vaya acumulando ese resultado. Y en este caso, yo voy a inicializar dos variables, ¿ya? Una que va a ir acumulando el resultado de la multiplicación y otra que va a ir llevando el control del ciclo while, porque efectivamente vamos a tener que ocupar otro ciclo while. Porque miren, si tengo el factorial del número 5 nuevamente, en realidad tengo que repetir ese ciclo 5 veces. Y hemos visto que la manera de repetir algo es a través de estos ciclos que tienen la propiedad de repetirse. Y por eso voy a usar while y voy a definir dos variables. La primera se llama factorial, y la segunda se llama contador, ¿ya? Contador. La variable factorial la voy a inicializar en 1, en realidad ambas las voy a inicializar en 1, la variable contador, ya, voy a partir con la variable contador. La variable contador la voy a inicializar en 1 y la variable factorial también. Variable factorial. Aquí recuerden que ustedes pueden cambiar, están todas sus variables y la voy a inicializar también en 1. Ya, y ahora voy a utilizar este ciclo while para llevar a cabo las sentencias que me van a permitir calcular el factorial finalmente. Entonces, este ciclo yo lo voy a repetir siempre que la variable contador, repita el ciclo siempre que la variable contador, ya les voy a explicar por qué, sea menor o igual que la variable que ingresó el usuario, que en este caso se llama n. Siempre que eso sea verdadero, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que factorial, que mi variable factorial va a ser igual a factorial, a la variable factorial multiplicada por el contador. Así es, ya vamos a ver por qué eso es así, ¿ya? Y además necesito que el contador se vaya incrementando en 1. Vamos a ver que si eso no pasa, me voy a quedar en un ciclo infinito y no voy a salir nunca de while. Y para eso voy a poner acá que esto, set contador es igual a aquí me voy a numbers, acá, contador más 1. Entonces, contador más 1. Muy bien. Y cuando ya he calculado el factorial, le tengo que mostrar un mensaje al usuario para que sepa cuál es el factorial. Y eso lo podemos hacer con texto. Voy a usar print, acá fuera del repeat, pero dentro de else. Y voy a poner un mensaje. Entonces le vamos a decir al usuario que el factorial es igual a 2 puntos y después nuevamente voy a usar print, pero ahora imprimiré en pantalla la variable que tiene acumulado el factorial y que en este caso no es n, sino que es factorial. ¿Ya? Bueno, creo que aquí tenemos el código. Vamos a ver entonces qué pasa. Antes de eso, recuerden, cuando tengo una estructura if-else,
o bien se ejecuta if o bien se ejecuta else, en base a lo que vimos en los videos anteriores. Nunca se van a ejecutar ambas al mismo tiempo. Entonces, o se ejecuta este bloque de código que está acá, o todo lo que está en else. Solamente contador y factorial se van a inicializar en 1 cuando se cumple el caso de que n es mayor que 1. ¿Ya? Muy bien, ejecutemos esto a ver qué pasa. Vamos a ir poniéndonos los distintos casos. Primer caso, vamos a ingresar un número negativo. Como vemos acá, cuando ingreso un número negativo, n es menor que 0 y ingreso al ciclo while y el programa me pide que vuelva a ingresar el número. Si sigo siendo porfiado e ingreso otro número negativo, me sigue apareciendo el mensaje. ¿Ya? Esto siempre se va a repetir hasta que el usuario ingrese un número que no sea negativo. Entonces voy a ingresar ahora el número 1. Si ingreso el número 1, salgo de este ciclo while, me voy acá a if y voy a ver que n es igual a 1. Por lo tanto, voy a ejecutar este bloque de instrucciones. Me debería aparecer este mensaje. ¿Ven? El factorial es igual a 1 y ahí el programa se acaba. Voy a volver a ejecutarlo. Ahora voy a probar con el 0. Si ingreso el 0, este while no se va a llevar a cabo porque n no es menor que 0. Y voy a volver aquí nuevamente a if y veo que n es igual a 0. Por lo tanto, otra vez me va a aparecer el mensaje. El factorial es igual a 1 y el programa nuevamente se acaba. Veamos ahora qué pasa cuando ingreso un número mayor que 1. Cuando ingreso un número mayor que 1, se va a ejecutar el bloque de instrucciones que corresponden a else. ¿Ya? Voy a repetir este ciclo y voy a mostrar el factorial en pantalla. Entonces, voy a ejecutar de nuevo y voy a ingresar el 5. El factorial es igual a 120. Si recuerdan nuestra tablita, efectivamente el factorial de 5 es igual a 120. De esta manera podemos resolver este problema. Pero quizás les queda la interrogante, bueno, ¿cómo funciona este ciclo? ¿Por qué simplemente con estas instrucciones logré calcular el valor de 120? Bueno, eso es lo que les voy a explicar a continuación. Ok, entonces acá he pegado el código y les voy a explicar cómo funciona esto cuando el número que ingresamos es mayor que 1. O sea, qué pasa con las instrucciones que están dentro del bloque else. ¿Ya? Pues vamos al ejemplo del número 5. Entonces acá tengo definidas las variables. Miren, tengo n, contador y factorial. Si el usuario ingresa el número 5, ya sabemos que voy a pasar directamente al bloque else. Y acá, miren lo que comienza. Tengo una variable contador inicializada en 1 y una variable factorial inicializada en 1. Y luego comienza while. Y observen lo que pasa acá. Este ciclo se va a repetir mientras contador sea menor o igual que n. Contador vale 1 y n vale 5. Por lo tanto, como esa condición es verdadera, voy a ingresar al ciclo while y miren lo que pasa a continuación. Me dice que la siguiente instrucción, factorial va a ser igual a factorial por contador. Factorial vale 1, contador vale 1, por lo tanto factorial sigue valiendo 1. Y luego aumento el valor del contador en 1, por lo tanto ahora contador vale 2. ¿Ya? Y acá está el gran poder de while. Cuando llego al final de while, a este que está en verde, vuelvo al comienzo siempre a preguntar. Recuerden que eso no lo puede hacer if ni else. Y acá vuelvo a preguntar, ¿contador sigue siendo menor o igual que n? Sí, contador vale 2, n vale 5. Entonces nuevamente ingreso al ciclo. Y me encuentro con las mismas instrucciones. Factorial ahora es igual a factorial por contador. Factorial vale 1, contador vale 2, por lo tanto factorial vale 2. Y en la siguiente instrucción vuelvo a incrementar el valor de contador. Ahora contador vale 3. Como ya sabemos, vuelvo al inicio de while a preguntar. ¿Contador sigue siendo menor o igual que n? Sí. Por lo tanto, ingreso al ciclo nuevamente y ahora factorial va a ser igual a factorial por el contador. ¿Cuánto valía factorial? Vale 2. ¿Cuánto vale el contador? 3. Por lo tanto, ahora factorial vale 6. Recuerden que factorial es una variable y como vimos al comienzo de este ciclo, las variables siempre pueden cambiar de valor. Y aumento el valor de contador en 1. Vuelvo al inicio a preguntar, ¿contador sigue siendo menor o igual que n? Sí, porque contador vale 4 y n vale 5. Entonces, ingreso al ciclo, vuelvo a multiplicar factorial por contador, en este caso contador vale 4 y factorial vale 6, por lo tanto el nuevo valor de factorial es 24. Aumento el valor de contador en 1, ahora contador vale 5. Vuelvo a preguntar, ¿contador es menor o igual que n? Sí, porque contador vale 5 y n es igual a 5, entonces ingreso al ciclo nuevamente y nuevamente llevo a cabo las instrucciones. Ahora factorial vale 24, contador vale 5 y voilà, factorial vale 120. ¿Y por qué no se sigue llevando a cabo el ciclo? Porque ahora el contador vale 6. Y la pregunta es,
¿Sigue siendo contador menor o igual que n? No, porque contador vale 6 y n vale 5. Entonces esta condición de acá ya no es verdadera y salgo del ciclo while y recién ahora imprimiré estos mensajes. El factorial es igual a factorial, que en este caso hemos visto que factorial tiene acumulado el valor 120. De esta manera funciona el ciclo while para calcular el factorial de un número. Ahora, otra cosa importante, ¿por qué tengo que ir aumentando el contador en 1? Por dos motivos. Primero, para ir aumentando el valor que después me permite calcular el factorial, pero además para poder salir en algún momento del ciclo while. De hecho, observen lo siguiente. Si yo no tengo esta instrucción, en realidad el contador siempre va a valer 1. Entonces, ingresaré una vez al ciclo, pero nunca voy a salir del ciclo porque contador siempre va a ser menor o igual que n. Por lo tanto, ingresaré a un ciclo infinito del que no voy a poder salir. De hecho, les propongo que cuando estén haciendo el código, eliminen esta instrucción, ejecuten el código y vean qué es lo que pasa. Por eso es importante que no lo olviden y pongan esa instrucción para aumentar el valor del contador. Eso, espero que les haya gustado, traten de llevar a cabo el desafío, pongan en los comentarios del video si les funcionó o no funcionó, qué les parece, si quieren que vaya abordando al mismo tiempo otros temas en programación. Y recuerden lo que les comenté al comienzo de esta saga. La habilidad de programación nos permite adaptarnos a los cambios que hoy día estamos viviendo como sociedad, independientemente de aquello a lo que nos dediquemos. Y antes de despedirme, quiero agradecer todas las visitas que hicieron durante este año al canal, las suscripciones que gentilmente han hecho y desearle a cada uno y cada una de los ciudadanos y ciudadanas de Ciencia Comedy el mejor año 2021. Desde esta tribuna que solamente busca compartir con ustedes diversas manifestaciones del conocimiento y abogar por el libre pensamiento. Nos vemos el próximo año. Que estén muy bien.